Bien, vamos a empezar, disculpen. Buenas tardes con todos, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Es un gusto volverlos a ver. Hoy nos toca desarrollar la separata y la diapositiva, ¿no? Correspondiente a la quinta semana, ¿no? Eh, Buenas tardes, buenas tardes. A ver, vamos. Ujú. Vamos a subir entonces primero nuestra diapositiva para empezar. Muy bien. Eh, Como siempre, necesitaría una confirmación. ¿Se escucha bien? ¿Se comparte la diapositiva? Sí, profesor. Bien, bien, muchas gracias. Vamos a empezar. Un momentito, por favor. Bueno, nos toca ahora empezar a ver una pequeña, muy breve, brevísimas fundamentaciones, justificaciones, ¿no? De las, los diferentes tipos de ítems, o sea, preguntas con los que evaluamos, ¿no? Examinamos el avance de nuestros estudiantes en cuanto a la comprensión lectora. Esos pequeños, no me gusta llamarle conceptos porque en realidad no tienen ese nivel. Por eso digo justificaciones, fundamentaciones, eh, van a irse presentando de tal manera que usted tenga claro, cada uno de ustedes, en qué se fundamenta la pregunta número uno, la que ocupe el lugar de las 5 preguntas, la número uno, y todas las posibilidades de preguntar en, en ese lugar. Luego veremos las siguientes semanas, ¿no? La pregunta número 2, en qué conceptos se basa y las posibilidades de preguntar que hay. Luego, lo mismo con la 3, la 4 y la 5. Entonces, hoy inauguramos entonces esta etapa de breves justificaciones, fundamentaciones de los diferentes, para llamarle con más propiedad, niveles, ¿no? De comprensión lectora que evaluamos y sus correspondientes preguntas posibles, las posibles preguntas que podrían venir, ¿no? Los tipos posibles de preguntas. Ahora bien, entonces empecemos con jerarquía textual, ¿no? Jerarquía textual. Eh, También dentro de jerarquía textual vamos a ver coherencia y cohesión. Bien, a ver, a ver. Bien, empezando entonces, aquí tenemos, a ver, la coherencia textual. ¿En qué consiste la coherencia textual? A ver, veamos. La coherencia constituye, ¿no?, una característica esencial, ¿no?, que no solo permite conformar un texto, sino que influyen directamente en su comprensión. Vamos, o sea, si no hay coherencia en el texto, no podemos construir, conformar un texto. Si no hay coherencia,
en un texto, si un texto no tiene coherencia, no va a poder ser entendido, comprendido, inteligido. Por lo tanto, hay tres aspectos que están interrelacionados y nos permiten comprender a qué nos referimos cuando hablamos de coherencia. El primero, la iteración de una misma temática o tópico, que permite relacionar, ¿no?, el contenido total del texto. ¿De qué hablamos acá? Estamos hablando del eje temático que funciona con el concepto de jerarquía, ¿no? O sea, el tema central son las posibles preguntas, ¿no? La idea principal. ¿Qué significa esto, no? A ver, algunos de ustedes, hecho esto mismo en otros salones, ¿me podría decir, por favor, no es un capricho, sino quisiera indagar cómo va esto? ¿Alguno podría decirme qué significa iteración? Le agradecería, por favor. Nadie sabe qué significa iteración. Claro, sin buscar en el diccionario ahora, ¿no? Así, de los presentes, ¿alguno tiene claro qué significa la iteración? Puede abrir su micrófono o puede escribir el significado. Bueno, parece que no. En todo caso, son muy tímidos, no sé. Comunicación me ponen ahí. Recíproca. Iteración, comunicación recíproca. A ver, eh, si digo que no se preocupen mucho porque igual han estado los otros salones, estaría cayendo en aquello de, seguro lo han escuchado, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Y no quiero caer ahí, pero no sé, parece ser, y esto siempre pasa y lo conversamos con los otros 32, 33 profesores de habilidad verbal, siempre ocurre, o sea, los estudiantes no hacen, o muy pocos, vamos a decir, porque algunos sí lo hacen, el esfuerzo por eh, incrementar, aumentar su diccionario mental, su lexicón mental. ¿Qué quiero decir con eso? Incorporar nuevas palabras, ¿no?, a su lenguaje. Jóvenes, y eso pasa no por intentar memorizar, ¿no? Ya creo que lo hemos señalado, si no lo estoy diciendo ahora. Eso pasa por ir a ver, dicho sea de paso, al único diccionario oficial que tenemos, recuerden, que es el diccionario de la Real Academia Española, el significado de esta y otras palabras que o no las conozcan o alguna vez la vieron, pero no recuerdan bien su significado. Por eso, reitero, ya vamos en la quinta separata. Un buen trabajo sería que identifiquen en las anteriores, desde la número 1, puedan ustedes identificar ese tipo de palabra. Ah, esta no la conozco. Esta alguna vez lo vi hace tiempo, sabía, pero ya me olvidé, no estoy seguro. Y paso 1, por supuesto, ir al diccionario de la Real Academia Española. Tiene varias acepciones las palabras, ¿no? Es más bien raro, son muy pocas las palabras que tienen un solo significado. Tienen dos, tres, cuatro, ¿no? Bueno,
En base, por lo menos, al primer significado, una vez entendido, comprendido, ¿no es cierto?, estudiado, por favor, no memoricen, no olvídense de memorizar, ¿no? Porque a veces se memoriza, pues, de una vez voy a aprender 5 palabras, memorizo 5 palabras y llamo a mi hermanito, a mi sobrinito pequeño, a ver, tómame, por favor. El lenguaje, como decía Ludwig Wittgenstein, es su uso. Claro, este es algo que a los futuros lingüistas no les va a agradar mucho cuando comiencen a llevar sus teorías lingüísticas. Pero no se trata de debatir con los lingüistas. El más grande filósofo del lenguaje del siglo pasado, el austríaco Ludwig Wittgenstein, señalaba eso. El lenguaje es su uso, ¿no? Entonces, en vez de estar memorizando, usted use, o primero, en primer paso, busque la palabra, entienda la palabra, ¿no? Y luego empiece, tanto de manera escrita como de manera hablada, a usar esa palabra en oraciones que tengan sentido, ¿no? Y, por ejemplo, y el profesor nos iteró la necesidad de usar nuevas palabras. Iteración es sinónimo de una palabra que hasta fonéticamente suena igual, o sea, reiteración. Es lo mismo, ¿no? Iterar, reiterar, ¿no es cierto? Son sinónimos, ¿no? No era una palabra extraña entonces, muy así difícil de entender. Entonces, comience a escribir la cantidad que pueda, ¿no? A partir de entender entonces qué es iteración, escriba oraciones que tengan sentido, por supuesto, pero también a la hora de hablar en casa, en su barrio, con los amigos, en el medio en que se desenvuelva, use las palabras. En la medida en que usted las usa, tanto por escrito como hablando, se van a incorporar a su lenguaje, van a ser suyas esas nuevas palabras, ¿no? Entonces, como ve, no se trata de memorizar, se trata de usarlas tanto que ya se hace parte de su lenguaje. ¿Sí? Espero que haya servido y busquen, como les digo, palabras que vienen en las separatas, incluso de otros cursos, marquen siempre esas palabras y regresen de esta manera primero a ver su significado en el diccionario y luego comenzar a usar, tanto por escrito como de manera hablada. Bien, vamos a continuar. Entonces, la iteración, la reiteración de una misma temática, un mismo tema se repite, un mismo tópico se repite, que permite relacionar el contenido total del texto. O sea, es un tema que se repite y todo lo que se diga, ¿no?, se relaciona con ese tema. Estamos hablando del eje, por eso, ¿no? Hay un tema que se repite y todo gira en torno a ese tema. Del eje temático que funciona con el concepto de jerarquía. Tema central, idea principal, por ejemplo. En segundo lugar, la consistencia semántica que poseen las diferentes ideas entre sí. En otras palabras, ojo, para que podamos entender, comprender un texto, jóvenes, no debe haber inexistencia, no debe existir conflictos al interior de ese texto, entre las ideas que tiene ese texto. Por ejemplo, escuchen por favor atentamente. ¿Les parecería entendible un texto que nos diga, por ejemplo, Javier acaba de fallecer luego de una dolorosa enfermedad, larga y dolorosa enfermedad? Imagínense esa información, ese enunciado, en el segundo párrafo. Sigue usted leyendo
Y en 2 párrafos o 3 más adelante aparece, ¿no? Javier, el mismo Javier, eh, está a punto de emprender, ¿no? La subida del Everest, ya porque ha comprobado que está con buena salud. No hay ahí un conflicto, está muerto o está vivo gozando de buena salud. Ambas cosas no pueden darse al mismo tiempo. Entonces, para que un texto sea coherente, haya coherencia textual, debe ser un texto que sea consistente semánticamente. ¿Se entiende? No puede haber esos conflictos, esas contradicciones entre las ideas. No puedo decir, Cecilia, ¿no? Fruto de su relación con su joven enamorado, Rafael, está embarazada esperando un hijo. En el tercer párrafo. 2 párrafos más adelante, ¿no? Cecilia va a llegar virgen al altar porque se va a casar con Rafael. Sea, de leerlo nomás, ¿no es cierto? Se produce, yo lo llamo así, una suerte de cortocircuito mental, ¿no es cierto? No puede estar embarazada y al mismo tiempo ser virgen, ¿no? O está embarazada o no lo está. No o conocen ustedes a alguien que esté medio embarazada. No tiene sentido. Entonces, para que un texto, repito, sea coherente, no debe haber inexistencia de conflictos, o sea, de contradicción. ¿Bien? La progresión temática que se desarrolla en un texto en función del eje temático del mismo. O sea, hay un tema, eso es el primero, y en base a ese tema se empieza a desarrollar la idea de ese tema, a desplegar, a discurrir sobre ese tema. Seguimos. Coherencia textual. Regresamos para que quede más claro. A ver, el eje temático. Este concepto fundamental otorga la unicidad. O sea, estamos hablando de un solo texto, unicidad. ¿Qué requiere un texto? Se asegura, teniendo un eje temático, el primero, el primero, el de la iteración, se asegura el manejo claro de este eje mediante su repetición constante. ¿Ve? Iteración constante o lo que es lo mismo, reiteración constante. Estamos. Por eso, bueno, estas flechas circulares persiguiéndose una a otra quieren darnos esa idea, ¿no es cierto? Luego, el que está con el número 2, volvemos a hablar de él, pero en otros términos. La consistencia semántica. Las ideas de un texto, ojo, por reflejar el pensamiento, se encuentran supeditadas a una serie de lineamientos que buscan transmitir conocimiento y de no seguirlos nos llevarían a la falta de entendimiento, ¿no? ¿Cuáles son esos lineamientos? Son lo que llamamos las leyes básicas del pensamiento. Eso suelen hacerlo, no estoy al tanto de cuál es el sílabus, pero suelen hacerlo, a ver, al inicio del curso me parece los de aritmética. Y un poco más adelante, los que dictan filosofía también hablan de eso. Estamos hablando de, por ejemplo, las 3 leyes básicas. Hay además otras leyes del pensamiento que son las equivalencias notables, las implicaciones notables. Pero aquí hablemos solo de 3. ¿Cuáles son? En términos lógicos proposicionales sería, primero, la ley de identidad. Toda proposición es idéntica a sí misma. Segundo, la ley de no contradicción, ¿no? O sea, no se pueden contradecir. No está vivo o está muerto. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo.
¿Está embarazada o no lo está? No puede darse las dos cosas al mismo tiempo. O sea, una proposición no puede, entre paréntesis, ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Y la tercera ley básica se llama la ley del tercio o tercero excluido. Una proposición solo puede ser verdadera o falsa. No existe una tercera posibilidad. Una proposición solo puede ser verdadera o falsa. No existe una tercera posibilidad. ¿Bien? Eso es lo que aquí llaman los lineamientos, ¿no? Para transmitir conocimiento. Son las leyes básicas del pensamiento. El tercer punto, la progresión temática. El concepto de discurso etimológicamente significa eso, viene de discurrir, ¿no? Puede entenderse en el sentido de un desplazamiento, un movimiento que va de un lugar a otro. ¿Mm? El texto nos guía progresivamente desde una idea hacia otras, de modo que seguimos una secuencia, ¿no? Eso han querido graficarlo acá de esta manera. Primer escalón, segundo escalón, tercero, cuarto, quinto y continúa. ¿Está bien? Eso es lo que llamamos entonces progresión temática. Veamos un ejercicio. Identifique las palabras que quiebran la coherencia textual en el siguiente texto. Miren, vamos a leer, yo lo voy a leer una vez, después lo leeré al final, o después que le dé unos minutos, lo volveré a leer, ya haciéndoles ver las respuestas, ¿no? Se trata de lo siguiente. Hay en este texto palabras que no deberían estar ahí, porque rompen la coherencia. Las leyes básicas del pensamiento se ven resquebrajadas, violadas, no se están cumpliendo. Eso hace que cuando un lector esté haciendo su trabajo, ¿no? Leer para comprender, yo le llamo así, se produzca una suerte de cortocircuito mental. Bien, un lector atento se da cuenta. Un lector distraído, obviamente, no se va a dar cuenta. Esta es para mí una de las pruebas de que estoy ante un joven, una señorita, que tiene condiciones para comprender los textos. El otro es una cosa muy particular, en mi experiencia. El otro es los textos, ¿no? Que son textos sarcásticos, textos de burla, ¿no? Hay gente que no se da cuenta. Dice, qué bonito, mira cómo está elogiando a tal persona. No logra entender que se está usando la ironía. En fin, eso es en mi experiencia de profesor, no es solo habilidad verbal en la universidad, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a leer, pero ustedes tienen que estar atentos de qué palabras no deberían estar ahí porque no tiene sentido, ¿no? A ver, uno de los animales de los que mejor conocemos su etograma es el perro. El hombre, por propia intuición, es capaz de reconocer gestos y vocalizaciones de estos cánidos, mientras que las personas pueden tener la habilidad de detectar que un perro está en una posición amenazante. El etólogo es incompetente en reconocer el por qué ese perro se muestra agresivo y cómo proceder para evitar la agresión. Los estudios realizados por los etólogos, los especialistas, ¿no? Han permitido catalogar los diferentes tipos de agresión y crear terapias para premiar este comportamiento en los perros. Además, pueden diseñar
una terapia específica para cada can, porque estos son todos iguales y no es suficiente con averiguar el desencadenante de la agresión, sino conocer la personalidad y el entorno del animal. A ver, joven, ¿cuáles serían las palabras que rompen la coherencia? Las pueden ir escribiendo, por favor. ¿Nadie identifica alguna? No creo. A ver, repito, estas clases son para eso precisamente, ¿no? Para poder equivocarse, valga la, parece paradójico, ¿no? Donde no se, donde no debe uno equivocarse es el día del examen. Pero acá, si uno se equivoca, estamos para corregir y corregir aprendiendo por qué me equivoqué, ¿no? En la, ya, está por ahí eh, la idea, ¿no? La señorita Milagros Jurado, pero lo que pedimos es palabras, palabras nada más, o sea, términos, vocablos, ¿no? O sea, no, digamos, explicaciones, porque esas las vamos a dar, pero ¿qué palabras no deberían estar ahí? Porque, más bien, porque genera esa contradicción que usted ha señalado. A ver, nada. Bien, observen bien, tenemos que avanzar, pero
recuerden que no nos podemos pasar todo el tiempo aquí, hay que practicar lectura y responder preguntas. Entonces, eh, hay que tener claro, ser consciente, es una manera de decirlo, que el tiempo es igual en las clases virtuales que en las clases presenciales para cada curso. Pero en el caso nuestro, no sé cómo serán los otros cursos, pero en el caso nuestro, en el caso de habilidad verbal, eh, los jefes, desde que estábamos en pandemia, bueno, han introducido esto. No vamos directamente al texto, sino hay diapositivas. Escuchen bien lo que estoy diciendo, por favor. Esas mismas definiciones puede ser con las mismas palabras o con palabras, con otras palabras, pero el concepto es igual. Aparecen en la separata que ustedes tienen. Aparecen otros ejercicios, hay veces el mismo, pero otros ejercicios. No vamos a estar pues resolviendo todo, porque después no terminamos. Entonces voy a tener que avanzar. Escuchen bien, porque esa explicación va a servir para dos ejercicios semejantes que hay en la separata. No, lo voy a explicar con este ejercicio que está aquí en el, la diapositiva. ¿Está bien? Escuchen, por favor. Ahí están las tres palabras. Ahora, ¿por qué son esas, profesor? Escuchen bien. Vamos a comenzar desde el comienzo del texto. Uno de los animales de los que mejor conocemos su etograma, la, la gráfica, ¿no es cierto?, de su conducta, es el perro. El hombre, por propia intuición, es capaz de reconocer gestos y vocalizaciones de estos cánidos, o sea, los perros. Mientras que las personas pueden tener la habilidad de detectar que un perro está en una posición amenazante, el etólogo, miren, el especialista, es incompetente en reconocer el por qué ese perro se muestra agresivo y cómo proceder para evitar la agresión. No tiene sentido. ¿Cómo es posible que cualquier hombre pueda detectar cuando un perro está en posición amenazante, pero el especialista, que sería el etólogo, es incompetente, no tiene competencia, no tiene conocimiento, no sabe reconocer el porqué de ese perro se muestra agresivo y cómo proceder para evitar la agresión. Uno de dos, o es un farsante, no es especialista en nada, o la otra alternativa es que haya estudiado en, ya saben, ¿no? Una universidad chicha, universidad hostal, universidad chifa o, o universidad pollería, ¿no? Al costado de, encima de, ¿no?, de, de uno de estos establecimientos. No es incompetente, no puede ser, ¿no es cierto? Entonces esa palabra es una de las que rompe la coherencia textual. Si es especialista, debe ser más bien, ¿no es cierto? A ver, desde acá. Mientras que las personas pueden tener la habilidad de detectar que un perro está en una posición amenazante, bueno, por intuición, ¿no? ¿No? O me está mirando mal, ¿no? Entonces me puedo dar cuenta. El etólogo, el especialista, es competente, no sino competente. O si quieren, está capacitado, si quieren. ¿Para qué? Para reconocer el por qué ese perro se muestra agresivo. Y además, cómo proceder para evitar la agresión, para evitar que nos agreda ese perro. Bien, hasta aquí me preocupa por el silencio. Si no hicieran tanto silencio, si intervinieran más, sería mucho más sencilla la clase, la explicación para ustedes, ¿no? Para mí, repito, no. Un estudiante debe preocuparse, preguntar, intervenir.
A ver, esto es algo que se supone que ya lo hacían desde el colegio, ¿no? La educación básica regular, primaria, secundaria. En la universidad es vital. Si no lo hacían en el colegio, en la universidad, alumno, estudiante que no pregunta, discente, que es lo mismo, ¿no? Alumno, estudiante, discente que no pregunta, no aprende. Además, te califican tus intervenciones. ¿Por qué no la gente no interviene? Disculpen, pero los profesores es una de las cosas que uno no puede entender, ¿no? Solamente razonando caben dos posibilidades. O entendieron todo y la otra, ¿cuál es? No entienden nada. Yo como estudiante que quiero, deseo, estoy decidido a aprender. Si no entiendo nada, pregunto. ¿M? ¿Qué me puede llevar a no preguntar? El miedo a que mi pregunta sea muy obvia, que mis amigos digan que es muy tonta, mis compañeros de clase. Por favor, jóvenes, olvídense de eso. Usted, señorita, usted, señores, quiere aprender. Que digan lo que quieran los otros. ¿Sí? Si estuviéramos en una clase presencial, los profesores hacemos valer eso. No permitimos que nadie se ría de las preguntas de nadie. Así que supere su temor, si es que ese es el motivo, supere su timidez, ¿no? Aquí debería ser más fácil porque hasta eso, acá veo, a ver, JP, AR, UM, B chica L, CM, QA, MG, SA, o sea, no estoy viendo sus rostros. Entonces, ¿qué les cuesta, no? Intervenir. Eh, repito, en la universidad, si no intervienen, el profesor nos dan eso una semana antes, ya tenemos las preactas, no es un listado, por si acaso, listado es otra cosa, este es preactas, o sea, son documentos oficiales previos al llenado de actas, pero son oficiales. Entonces, cualquier profesor puede hacer eso, desde la primera clase. Tienen que acostumbrarse, por favor. Aparte, si para algunos colegas me dicen, Iván, no, ¿para qué te pones a hablar de estas cosas? Ya que ellos mismos experimenten en carne y ahí aprenderán. La gente a veces no aprende por consejo ya. Bueno, yo estoy un poco terco en eso, vamos a continuar, pero ojalá que algunos hayan escuchado. Bien, seguimos. La otra palabra es, vamos a retomar acá, los estudios realizados por los etólogos han permitido catalogar los diferentes tipos de agresión y crear terapias para premiar ese comportamiento en los perros. O sea, terapias para premiar la agresión de los perros no tiene sentido, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza. Entonces, esta es la otra palabra que rompe la coherencia y que debe ser cambiada para devolverle la coherencia. Crear terapias para sancionar, podría ser, en lugar de premiar, sancionar este comportamiento en los perros y de esa manera acabar con su conducta agresiva, ¿no? Continuamos. Además, pueden diseñar una terapia específica. Seguimos hablando de los etólogos, los especialistas. Ellos pueden diseñar una terapia específica para cada can, ¿no? Para Fido, para Bobby, para Firulais, no sé, los nombres que ustedes le quieran poner a sus perritos. ¿Está bien? Porque estos son todos iguales y no es suficiente. ¿Tiene sentido?
Si ellos, los especialistas, pueden diseñar una terapia específica, repito, para cada perro, para cada can, es porque estos son todos iguales, entonces ya no es específica, ¿no es cierto? Es porque los perros, como nosotros, también son diferentes, ¿no? Cada uno tiene, a ver, entre comillas, cada perro su propia personalidad. ¿M? Entonces, iguales es otra de las palabras que rompe la coherencia textual y que hay que desaparecer y poner en su lugar, por ejemplo, porque estos son todos diferentes, ¿no? Y no es suficiente con averiguar el desencadenante de la agresión, sino conocer, ya ve, la personalidad y el entorno del animal. Cada perrito tiene su propia personalidad. Seguimos. Ahora con cohesión textual. Coherencia y cohesión, repito, son dos condiciones que todo texto que pueda ser comprendido, y estamos en un curso de, ¿no?, habilidad verbal, pero su núcleo, ¿cuál es? La parte más importante, ¿cuál es? Comprensión de textos. Entonces, hay dos condiciones básicas para que cualquier texto pueda ser comprendido, entendido, inteligido, que tenga coherencia, como acabamos de ver, y que tenga cohesión. ¿Qué significa lo de cohesión? Los diversos enunciados que componen un texto deben estar cohesionados, ¿no? O sea, unidos, lo que implica, en el caso de los enunciados, interdependencia. O sea, que una oración enunciado del primer párrafo tenga de alguna manera que ver con las otras oraciones y con las otras de los otros párrafos. Interdependencia entre dichos enunciados. Existen dos mecanismos mediante los cuales se logra dicha cohesión. Esta parte, jóvenes, la desarrollan más, no sé si ya la desarrollaron o la van a desarrollar, no tengo conocimiento del sílabo exacto del curso de lengua, pero ahí lo van a ver y con mucho mejor explicación y ejemplos porque es un tema. Acá lo vemos de pasada para que sepan que también es importante. Las anáforas y las catáforas, ¿no? Esos son los dos mecanismos para lograr la cohesión. Veamos, las anáforas textuales, que son las referencias a un elemento que ya apareció en el discurso. Antes, ya apareció. O sea, hay una referencia a algo que ya apareció en el discurso. Y las catáforas textuales son las referencias a un elemento que se mencionará después, posteriormente. Tengan presente eso, por favor. Repito, las anáforas textuales son referencias a un elemento que ya apareció antes en el discurso, en el texto. Las catáforas textuales son la referencia a un elemento que se mencionará posteriormente, después, más adelante. Aquí tenemos un par de ejemplos. La modificación de la ley forestal amenaza a los pueblos indígenas, ya que la normativa alentará la deforestación. Esta es una clara anáfora. La palabra normativa está haciendo alusión a qué? Algo que ya apareció. ¿Y qué es aquello que ya apareció? La ley forestal. Si no, tendrían esto como resultado. La modificación de la ley forestal amenaza a los pueblos indígenas, ya que la ley forestal alentará la deforestación. Hasta estilísticamente es horrible eso, ¿no es cierto? Entonces se puede decir con el uso de anáforas. La normativa, las normas son reglas, son leyes, ¿no es cierto? Ya que la normativa, o sea, la ley forestal, alentará la deforestación. Entonces, la anáfora es la referencia a un elemento que ya apareció en el discurso. Veamos el ejemplo de catáforo. Los dos libros que influyeron en mi pasión por la lectura, dos puntos seguido, El Principito y 100 años de soledad. Esta es una clara catáfora, ¿cierto? Vean ustedes,
2 libros. No te dice cuáles son de frente, ¿no? Porque va a usar una catáfora. Otro, por ejemplo, autor podría poner: El Principito y 100 años de soledad influyeron en mi pasión por la lectura. De frente. Pero hay quienes escriben así: los 2 libros que influyeron en mi pasión por la lectura, 2 puntos seguidos, El Principito y 100 años de soledad. O sea, esta expresión, 2 libros, hace alusión o hace referencia a elementos que vienen después. ¿Cuáles son? El Principito y 100 años de soledad. Esa sería una catáfora. Bien, como esto no es algo propiamente del curso, solo es para que entiendan, por favor, la necesidad de la cohesión, vamos a leer inmediatamente, vamos a ver la respuesta, ¿ya? La teoría de las ideas de Platón planteaba una interrogante que no podía ser ignorada. ¿Cómo puede ser que, siendo el mundo de las ideas y el de lo material dos reinos separados, nosotros estemos en contacto con ambos? Para responder a esto, el filósofo ateniense partió de la idea de que aquello que identificamos con nuestra persona es, en realidad, la combinación de 2 elementos: cuerpo y el alma. Nuestra mente, relacionada con la conciencia de nosotros mismos y nuestra capacidad de pensar, es, en realidad, una entidad perteneciente, miren, al mundo de las ideas, que, a pesar de ser eterna, ha quedado encerrada provisionalmente en una prisión material que vendría a ser nuestro cuerpo, ¿no? Este, por su parte, dispone de sentidos para saber lo que ocurre en el mundo de lo físico, pero es imperfecto, fácil de dañar y además está sujeto al engaño de las apariencias. Mientras que el alma dispone de la razón y, como pertenece al mundo de los ideales, tiene la capacidad de evocar a través de un proceso dialéctico, ¿no? Diálogo, discusión, ya que aquel conocía la verdad desde siempre antes de reencarnarse. Bien, hasta aquí el texto. Ahora vamos a ver, repito, insisto, porque esto no es parte del examen, es para que entiendan nada más la necesidad de coherencia y la necesidad de cohesión. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Veamos. La teoría de la ciudad de Platón planteaba un interrogante. ¿Cuál es ese interrogante? 2 puntos seguidos. ¿Cómo puede ser que, siendo el mundo de las ideas y el de lo material, dos reinos separados, nosotros estemos en contacto con ambos? ¿Qué tenemos entonces? Interrogante hace referencia a algo que va a venir después, un elemento que viene después, ¿no es cierto? El término interrogante. Entonces, interrogante es catáfora de toda esa pregunta larga. ¿Está bien? Seguimos. Para responder a esto está con otro color. Acá es anáfora. ¿Qué es esto? Para responder a esto, precisamente la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que, siendo el mundo de las ideas y el de lo material, los reinos separados, nosotros estemos en contacto con ambos? Entonces, esto es anáfora de toda esa pregunta. Seguimos. El filósofo ateniense, ¿a quién está haciendo referencia? Obviamente a Platón, ¿no? Pero Platón figura atrás, entonces por eso está con verde. Filósofo ateniense vendría a ser una anáfora de
Platón. Referencia a un elemento que ya apareció, ¿no? Ya saben, Platón nació en Atenas, Sócrates también, Aristóteles no, Aristóteles era estagirita, nació en la ciudad de Estagira. El filósofo ateniense partió de la idea de que aquello que identificamos con nuestra persona es en realidad la combinación de dos elementos. Miren, ¿cuáles son esos dos elementos? Dos puntos seguidos, cuerpo y alma. Entonces, dos elementos, ¿no? Vendría a ser la catáfora de cuerpo y alma, que aparece después. Está anunciando. Bueno, jóvenes, así de esa manera también pueden ir viendo las otras anáforas. Cuerpo, está claramente con verde. Alma, ¿a qué? O sea, tendríamos 4 anáforas más. ¿Bien? Supongo que es que con ese tipo en todos los cursos, ¿no? Ustedes toman captura de pantalla. En todo caso, hay un video de esto que queda. ¿Está bien? Seguimos. Del texto, del mismo texto que hemos leído anterior, responda a las siguientes preguntas. ¿Es incoherente aseverar que la mente, a ver, y la otra pregunta es, ¿se colige del texto, o sea, se infiere del texto que la verdad para Platón? A ver, ¿qué dicen? La primera, ¿cuál sería? A, B, C. La segunda, ¿cuál sería? A, B, C. A ver, ya tenemos ahí algunas respuestas. Muchas gracias a las señoritas Nicole Liñán y Fátima Kiss, ¿no? Ambas dicen o nos refieren que la primera es B, ¿no? La primera es B. Ahora, la segunda, entonces, por favor, les pediría a todos, en especial a las dos señoritas que han participado, que nos pudieran decir qué piensan, cuál podría ser la respuesta. Se colige, o sea, se infiere el texto que la verdad para Platón. Ajá, ya tenemos ahí un par de respuestas y avanzando, efectivamente, acertaron en ambos casos. Es incoherente, incompatible aseverar que la mente, B, reencarna inmortalmente en una forma corpórea. O sea, la mente, el alma, la que ha estado en el mundo de las ideas, ¿no es cierto?
a reencarnar en un cuerpo que lo tiene como una cárcel mientras este cuerpo viva. Una vez que muere, nuevamente el alma, ¿no es cierto? Que toma conciencia de la mente se va al mundo de las ideas, según Platón. Entonces, no reencarna inmortalmente, porque eso quería estar diciendo, querría decir que es para siempre. Y como saben, los seres humanos somos mortales. Entonces, muy bien. B. Se colige, se infiere, se deduce el texto que la verdad para Platón, C, está bien, es un conocimiento innato del ser humano. Lo que hacemos es recordar. O sea, el conocimiento, según Platón, es una reminiscencia. O sea, es mediante el diálogo que nuestra alma, que ha estado en el mundo de las ideas y que a la hora de reencarnarse en un cuerpo material ha sufrido una suerte de amnesia, ¿no? Olvido, mediante el diálogo racional con otro ser humano, yo, como hacía Sócrates, ¿no? El maestro de Platón, yo puedo llegar a algunas ideas que no es que las descubra. Para Platón no era que las se inventaran o se descubrieran, sino que eran recuerdos que hacía el alma, la conciencia, la mente, de lo que ya conocía cuando estaba en el mundo de las ideas. Por eso que sería un conocimiento que nace con nosotros, solo que nos olvidamos momentáneamente hasta que dialoguemos, indaguemos mediante el diálogo, ¿no? Muchas gracias y nos vamos a nuestra separata. Como ven, no hemos parado ni pararemos, pero es hacer ambas cosas son más minutos que no dan, ¿no? Por mí, si nos dieran una hora más, perfecto, pero no hay esa posibilidad. A ver, jerarquía textual, ¿no? A ver, escuchen por favor. Curioso porque esto no está no ha venido, se dan cuenta, en la diapositiva. La jerarquía textual es la condición por la cual no existen, escuchen bien por favor, no existen textos que vamos a llamar así planos. ¿Qué quiere decir el profesor? Que todos los enunciados, oraciones, frases, etcétera, que tenga un texto, tienen entre ellos jerarquía. Unos enunciados, unas oraciones son más valiosas que otras. No hay igualdad ahí. Pero, ¿qué es lo que hace que unas sean más valiosas que otras? Que unas tengan más nivel que otras. Que unos enunciados u oraciones tengan más nivel que otros enunciados y oraciones. Que estén bonitos, que estén escritas con un gran estilo, muy bonito, no interesa. Que no haya fallas ortográficas, no interesa. Aquí lo que interesa es, escuchen bien, escuchen, que unos enunciados o oraciones contienen más conocimiento que otros enunciados u oraciones. O sea, lo que determina que una oración, un enunciado tenga mayor nivel, mayor jerarquía, por lo tanto, que otro es su contenido cognitivo. ¿Se entiende? O sea, tal oración, tal enunciado es de mayor nivel, de mayor jerarquía, porque tiene más conocimiento que este otro enunciado, que esta otra oración. Eso posibilita, este principio de jerarquía textual que acabo de explicar, posibilita que podamos en el lugar número 1 de los 5 lugares para hacer preguntas, podamos tomar cualquiera de estas 3 preguntas. ¿Cuáles son? La pregunta por el tema central, la pregunta por la idea principal o la pregunta por el resumen
o la síntesis del texto. La primera, a ver, posibilidad. El tema central es, miren, acá incluso en lo que se refiere a la forma, hay algo que les puede ayudar. El tema central es la frase nominal medular, esencial, ¿no? O puede ser la palabra clave del texto. En los exámenes, ni siquiera en las separatas de la presa Marcos vienen palabras, pero teóricamente podría ser solamente una palabra, el tema central. Lo que viene siempre es frase nominal. Entonces, la respuesta a cuál es el tema central siempre es una frase, ¿no? Nominal. Un tema central se formula de la siguiente forma. Aquí está. Por ejemplo, ¿no? El estudio del cerebro. Eso, jóvenes, es claramente una frase, no hay verbo ahí. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo puedo llegar a encontrar el tema central? Haciéndose preguntas como esta. Presten atención, por favor. Preguntas como la siguiente. Sencillas. ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es la materia de la que se ocupa el texto? ¿Cuál es el objeto de investigación del autor del texto? Etcétera, etcétera, etcétera. Si usted se plantea ese tipo de preguntas a la hora de empezar a leer, va a poder guiarse y encontrar cuál es el tema central. Segunda posibilidad para el mismo primer lugar. Un profesor los profesores que construyen la prueba pueden elegir preguntar por tema central, pero dicen, no, no, en esta lectura vamos a preguntar primero por la idea principal. O si quieren, ellos se ponen de acuerdo y dicen, no, no, vamos a preguntar por el resumen. Cualquiera de esas tres posibilidades. No pueden venir dos o las tres. Tienen que elegir una de esas tres. Segundo, pregunta por la idea principal. La idea principal es el enunciado, oración, que tiene más jerarquía cognitiva, lo que les dije. O sea, más valor en cuanto a conocimiento en el texto. Está profundamente relacionada con el tema central, ¿no? Básico eso, ¿no? Por ejemplo, si el tema central es, como hemos visto, ¿no? Como un ejemplo, el estudio del cerebro, la idea principal se enuncia así. El estudio del cerebro ha tenido un desarrollo vertiginoso desde la última década del siglo pasado, ¿no? O sea, el autor trata el tema desarrolla la materia investiga el objeto de estudio de, ¿qué cosa? El estudio del cerebro, el tema. Pero en su texto llega a concluir algo, o lo más importante que él dice, eso es la idea principal. ¿Y qué encontramos? Encontramos que para él el estudio del cerebro ha tenido un desarrollo vertiginoso, muy rápido, desde la última década del siglo pasado. O sea, todo su texto puede concluir en eso. Esa sería la idea principal. Preguntas como, del tema que está tratando el autor, ¿cuál es la idea más importante? Te guían para encontrar la idea principal. O del tema que está estudiando el autor en este texto, ¿cuál es su conclusión? ¿No? Son preguntas que te van dirigiendo a encontrar la idea principal. En tercer lugar, la pregunta por el resumen o la síntesis del texto. El resumen o la síntesis del texto es miren, formulación. Es la formulación de la idea central. O sea, en otras palabras, si te piden el resumen, en el caso de las 5 alternativas van a aparecer, ¿no? Posibles resúmenes, tú debes elegir cuál es el mejor de ellos. Descarta aquel que no tenga la idea central o idea principal. 91, 2, esos no pueden ser el mejor resumen. Para ser el mejor resumen, tiene que tener la idea central o idea principal. Pero además,
un pequeño compendio breve que te dé una idea de todo el texto, ¿no? Del contenido global del texto. Las dos propiedades de todo buen resumen, ¿no? Fundamentales son ir a lo esencial y ser breves. Bien, veamos esta actividad nada más, ¿ya? Determine el tema central y la idea principal, luego reconozca el mejor resumen del texto. Sigan atentos, jóvenes. Una disciplina totalmente autónoma no puede formar parte del sistema de las ciencias. Aquí hay una afirmación importante. Una disciplina totalmente autónoma no puede formar parte del sistema de las ciencias, ya que las ciencias, se solapan parcialmente. O sea, en teoría de conjuntos sería intersección, ¿no es cierto? Se intersectan esa parte donde las dos tienen una parte común, ¿no es cierto? Bien, se solapan parcialmente y se influyen recíprocamente, como corresponde a los componentes de un sistema único, el sistema de las ciencias. En este caso, el sistema científico, ¿no es cierto? Por supuesto que es necesaria una cierta división del trabajo. No todos van a estudiar todo a la vez, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las ciencias sociales dicen, a ver, más específicamente, tú te vas a dedicar a estudiar la sociedad. Tú te vas a dedicar a estudiar cómo ha ido cambiando la sociedad. Entonces, tú vas a ser historiador. En realidad es lo mismo, pero no hay que dividir una cierta división del trabajo, ¿no? De eso se trata. Por supuesto que es necesaria una cierta división del trabajo, pero esta no debe llevarse al extremo, ojo, de aislar unas ciencias de las otras. Que el historiador diga, yo no tengo nada que ver con la sociología. Que el sociólogo diga, yo no tengo nada que ver con la ciencia política. No tiene sentido, ¿no? Porque toda división de trabajo es en gran parte convencional. Convencional, producto de una convención. Una convención es un acuerdo. Hasta aquí estudias tú, de acá para acá estudio yo. A medida que se comprende mejor el carácter artificial de dicha división del trabajo, aquí artificial significa hecho por el hombre, ¿no? Se facilita la integración de la psicología con la neurobiología, la endocrinología, la inmunología, la medicina, la antropología, la sociología y las ciencias de la educación. Seguimos. El aislamiento de una disciplina del sistema total de las ciencias es un indicador fidedigno de su carácter no científico. Piénsese en la parapsicología y el psicoanálisis, ambos incompatibles con la psicología y la biología. Recuérdese que Freud, el padre del psicoanálisis, exigía la total independencia del psicoanálisis respecto de la psicología experimental y de la fisiología. Llegó a proponer la creación de una facultad de psicoanálisis en la que no habría biología ni sociología, pero en cambio habría disciplinas humanísticas. ¿No fuera a ser que el psicoanálisis se contaminara con el método experimental y se asomara al cerebro? ¿No? Y se asomara al cerebro. Lacan, un connotado psicoanalista, Freud era alemán, Lacan francés, fue más lejos al sostener en uno de sus discursos descosidos que el psicoanálisis, lejos de ser una ciencia, es una práctica, la práctica de la función simbólica y, por lo tanto, más cercana a la retórica, que es el arte de hablar bien, que a la biología. El autonomismo psicológico no solo es científicamente esterilizante, o sea que no produce nada, ¿no? También es impráctico, no se puede llevar a la práctica, porque no puede ayudar a corregir los trastornos del comportamiento, de la afección o del aprendizaje. No puede ser eficaz porque se empecinan en imaginar que la mente es un ente separado del cuerpo, aunque admite que puede influir sobre este.
ese dualismo psicofísico le impide utilizar los recursos de la neurocirugía y de la psicofarmacología, así como las técnicas de la modificación del comportamiento, ya que éstas se fundan sobre trabajos de laboratorio. Pobre del maníaco depresivo, ¿no es cierto? A ver, pobre del maníaco depresivo, del autista, del fóbico o del débil mental que caen en manos de un logoterapeuta, de un psicoanalista. Desventurado su sistema nervioso y su bolsillo. Está siendo irónico acá, ¿no es cierto? Porque les cobran bien a los que tienen terapia, ¿no? Psicoanalítica. Por favor, ustedes, yo creo que ya podrían encontrar y decirlo con sus propias palabras, cuál es el tema central y cuál es la idea principal del texto que acabamos de leer. De aquí, sí me podrían decir ustedes cuál es la mejor síntesis del texto. A ver, díganme por favor, ¿cuál creen que es la mejor síntesis del texto? ¿La A, la B, la C, la D o la E? ¿Cuál es el mejor resumen del texto? ¿Cuál crees? ¿Alguien se anima? A ver, me dice acá la B. A ver, otra respuesta, la B también. ¿Seguros? La C, otra, hay otra aquí. Miren, los que están respondiendo la B estarían suponiendo que el texto es fundamentalmente un texto irónico, de advertencia, no te vayan a estafar, ¿no? Y si se dan cuenta, lo irónico es solamente la última palabra, ¿no? El texto es una crítica desde la epistemología, la filosofía de la ciencia, ¿no es cierto? A no solo la psicología o el psicoanálisis, ¿no? Psicología que quiera ser autónoma, independiente, sino a cualquier ciencia que pretenda llamarse ciencia, cualquier disciplina que pretenda llamarse ciencia y que quiera ser autónoma. Yo solito trabajo, ¿no? Yo tengo mis propios métodos, yo tengo, según este autor, eh, estaría haciendo algo impracticable, pseudocientífico, o sea, falsamente científico, ¿no? No, no es la ironía última la que determina lo más importante del texto. Bueno, vamos señalando. La respuesta a la pregunta número 3 es D de dedo. Este es el mejor resumen. La tesis de la autonomía de la psicología es la que él va a refutar, ¿no? O sea, él no cree que la psicología pueda ser autónoma. ¿Y qué, cuál es la idea entonces a la conclusión a la que ha llevado?
ha llegado es incorrecta. Y luego explica, porque además de impráctica, no curaría nada, ¿no? A ningún paciente, es dualista, cree en que el cuerpo es independiente de la psique y cae dentro del esquema pseudocientífico. Sería una falsa ciencia. ¿Bien? 3D, 3D. Sigan atentos, por favor, porque aquí vamos a señalar algo y pasar ya a nuestra primera lectura. Esto lo hemos visto ya, ¿no es cierto? Principios textuales de coherencia y cohesión en la diapositiva. El eje temático, la consistencia, la progresión, está dicho. Aquí hay dos actividades. La actividad 2 tiene dos textos donde hay que encontrar palabras incoherentes. Por favor, hagan el esfuerzo de encontrar. Les digo, hay 3 en cada caso, como en el ejemplo de la diapositiva. Acá hay otro texto. Busquen esas 3 palabras que rompen la coherencia textual. En los dos textos hay 3 en cada uno. Luego, la actividad 3 es, como les digo, yo no soy partidario, muchas veces le he dicho a los jefes que no pongan eso porque los muchachos se ríen, lo hacen con ojos cerrados, es algo que han practicado desde, sí, desde colegio preuniversitario, desde inicial, ¿no? Desde la cuna han practicado eso. Ordene los siguientes enunciados con el fin de obtener un texto plenamente coherente. Entonces hay una secuencia, primero, no estoy dando la respuesta, primero la 4, luego la 1, luego la 3, etcétera, ¿no es cierto? Ustedes tienen que hallar eso. ¿Ok? Luego, la cohesión textual, esto con otros ejemplos es exactamente lo que hemos hecho con la diapositiva. Explicar qué es anáfora y catáfora y cómo funcionan para que haya cohesión en el texto. Y acá tienen otro texto, ya lo hemos visto uno con ejemplos. ¿Recuerdan lo que estaba marcado en rojo y lo que estaba marcado en verde? Rojo eran las catáforas y las que estaban marcadas con verde eran las anáforas. Entonces aquí hay que hacer lo mismo. ¿Qué anáfora se encuentra? ¿Qué catáfora se encuentra? Bien, terrible esto. Comprensión lectora. Es un texto clásico, miren, miren, miren. Texto canónico, lineal, como dicen los jóvenes, puras palabras, con sus 5 preguntas. Luego, por favor, el texto 1 de la sección B es un texto más bien mixto, con imagen, ¿no? Yo lo he arreglado de tal forma, usted lo tiene distinto, es un separata, que aparece primero la parte escrita y luego la imagen, ¿bien? Luego las 5 preguntas. Hagan, concéntrense en eso, por favor, en los siguientes 15 minutos. ¿Está bien? Lean, o 12 minutos, tampoco puedo mucho porque en el caso de una clase virtual, eh, bueno, hay sospechas que el profesor no hace nada cuando está en silencio. Eh, hay veces no comprenden lo que significa un curso taller. Conmigo no, pero ya ha habido profesores a los cuales les han llamado la atención, en fin, y después se han disculpado, ¿no? Producto de que no han comprendido la naturaleza de nuestro curso. ¿Eh? Por eso vamos a dar 12 minutos. Además, el tiempo ideal, recuerdan, es para cada texto, cuando venga el examen, recuerden, 6 a 7 minutos como máximo. A ver, empiecen por favor.
A ver, la gato hago algo mientras. Lo voy a hacer. Sí, sí.
A ver, vamos a empezar. Presten atención, por favor. Siempre es un pedido, ¿no? Un llamado, un consejo. Las respuestas que damos, ¿no? Eh, para que ustedes trabajen en casa es precisamente eso, para que trabajen en casa y luego comparen. Si las van a marcar ahí, no, ya no tiene sentido. Pierden un material que podría ayudarles para que practiquen. Pero bueno, es algo que no podemos controlar. Pero la invocación está ahí. Les voy a dar las tres palabras de cada uno de los dos textos de la actividad 2, ¿ya? Las anotan, por favor. Primer texto, este de aquel ser prodigioso, Melquiades. Las palabras que rompen la coherencia textual son ignorancia, trascendentales, éxitos. Repito, ignorancia, trascendentales, éxitos. Segundo texto, las tres palabras que va a encontrar usted, si las analiza, que rompen la coherencia, son terrible, estrambótica, nimia. Repito, terrible, estrambótica, nimia. Bien, la secuencia de la actividad 3 sería la siguiente. Primero la oración 3, luego 5, la oración 5, 2, 4, 1. Repito, 3, 5, 2, 4, 1. Bien, este ejercicio sí lo pueden hacer en base al ejemplo de la diapositiva. Y aquí, ¿qué tenemos acá? Un texto sencillo, es un texto lineal, ¿no? Clásico, canónico, pero es básicamente un texto informativo. Nos da noticia de que se ha descubierto, ¿no es cierto?, un planeta, un nuevo planeta que está fuera del sistema solar, por eso se llama, por eso el nombre de exoplaneta, ¿no es cierto? Que tendría las características para albergar una vida semejante a la nuestra, ¿no? Eh, por, por ejemplo, su clima templado, ¿no? Bueno, ese planeta que está aquí, como dicen en la sierra, aquícito nomás, ¿no? A solo 11 años luz, parece poco, ¿no? Pero que sí, inmenso, ¿no? Eh, ha sido hallado ha sido descubierto por este instrumento, el cazador de planetas HARPS del ESO, European Southern Observatory, que está ubicado, ¿no?, en Chile, ¿no? Ahí es donde está ubicado este instrumento, el observatorio La Silla en Chile, La Silla. Bueno, ¿cómo le han puesto a este planeta? ¿No? El nuevo mundo se ha asignado como ROS 128b y viene a ser el segundo planeta con ese templado, clima templado, más cercano a la Tierra. El segundo, ¿por qué? Porque el que está más cerca en este momento es Próxima B. Ahí tienen el nombre.
Próxima B sería el planeta templado más cerca a la Tierra. El que se ha descubierto, que le han puesto el nombre de Ross 128b, sería el segundo planeta templado más cercano a la Tierra, ¿no? Ahora, potencialmente podría albergar incluso vida, ¿no es cierto? Tendría un clima temperado, ¿no? Muy parecido al nuestro, en fin. Y otra cosa que podemos resaltar, que es esta expresión en inglés, que nos hace ver cómo, escuchen por favor, cómo se ha logrado esto, ¿no? Por ejemplo, ahí dice un par de líneas o tres en inglés, ¿no es cierto? Este descubrimiento se basa en más de una década, más de 10 años de seguimiento intensivo con ese instrumento, HARPS, ¿no? Junto con reducción de datos y técnicas de análisis de última tecnología. Solo HARPS, el nombre de este instrumento, ha demostrado tanta precisión y 15 años después del inicio de sus operaciones, sigue siendo el mejor instrumento de velocidad radial, ¿no? O sea, esa es parte que está en inglés, lo enfatiza, ¿no? Que esto pues no es una cosa de un día para otro, sino es el trabajo científico de más de una década, ¿no? Esa paciencia para analizar datos, etcétera, ¿no? Un dato más al final, en el último párrafo, que es relevante, es que este planeta gira alrededor de una, ¿no? Eh, estrella enana roja y que se está acercando a la Tierra, ¿no? Y que, ojo, en tan solo 79.000 años, mañana por la tarde, ¿no? Va a pasar a ser el planeta que esté más cerca a nosotros. Ya no va a ser Próxima B, ¿no? Próxima B, ese exoplaneta templado, con probabilidad de tener vida, va a ser destronado, dice. Y este planeta que acaba de ser descubierto, Ross 128b, pasará a ser el exoplaneta más cercano a la Tierra con condiciones de vida por ser templado, etcétera, etcétera. Muy bien. 1. Medularmente el texto informa sobre, vamos a ir un poquito rápido. ¿Alguien tiene una respuesta? A ver si lo pone inmediatamente, si no, vamos dando las respuestas. La número 1 del texto de comprensión lectora. ¿Alguien tiene respuestas? C, perfecto. Muy bien. La C. El descubrimiento del planeta templado Ross 128b muy cerca de la Tierra. Claro, en términos cósmicos, ¿no? Porque como saben, el universo es infinito, ¿no? Apenas unos 11 años luz es cerca, ¿no? Para lo infinito del universo. 2. En el texto el término destronar se entiende como, la número 2 sería, la E me ponen por ahí, la A también dice, o sea, le va a quitar su lugar, exacto. La C sería la más precisa. O sea, lo va a desplazar, le va a quitar su puesto, ¿no? Reemplazar sería cambiar el ROS 128 en lugar de próxima B. Eso sería reemplazar. Suplantar, ¿no? También va por ahí. Pero en cambio, desplazar, como se está acercando, va a llegar un momento en que va a estar más cerca que el próxima B, lo va a desplazar, lo va a dejar en segundo lugar,
¿no? 12, entonces, 3 respecto a la cita en inglés, el compatible afirmar, ¿no? Bueno, hemos dicho en qué consiste la cita en inglés. ¿Cuál sería aquí entonces la respuesta? Fue fácil descubrir este planeta. Se hizo en un abrir y cerrar de ojos. No, no es cierto. Se tomó un trabajo de más de una década. Eso implica paciencia, jóvenes, ¿no? Eh, bueno, uno va creciendo y va madurando y va teniendo paciencia, ¿no? Si uno quiere ser científico, necesita paciencia. No es como el mundo diario con tu celular, ¿no? No te gusta un TikTok para arriba. El siguiente, no te gusta para arriba o para el costado. Ah, acá no. Un trabajo científico, un trabajo profesional serio. Entonces, 3. Fue el producto de un paciente seguimiento que duró más de una década. 4. En relación con Ross 128, ese nuevo planeta, ¿no? Es válido deducir que, a ver, la 3 la E, sí, está bien. La 4, ¿cuál sería? Ross 128b es el planeta, pero la estrella, ¿no? Alrededor de la cual gira Ross 128b tiene el nombre de Ross 128, ¿está bien? Y en el texto se le da un calificativo. Se dice que es una estrella que anda vagando por ahí, ¿no? Es rápida como un meteoro, no. Mm, Dice algo un poco tal vez inusual para los que no estamos en astronomía, ¿no? Dice que es una estrella tranquila. Y esa característica hace que, ¿no es cierto?, los científicos sospechen que ese planeta que lo orbita, Ross 128b, podría albergar vida. Entonces la respuesta es la A, la posibilidad, carambas. Bueno, la posibilidad de que cobije vida depende de la tranquilidad que se le adjudica. 5. Si Ross 128b se mantuviera, 128, perdón, se mantuviera inmutable en su posición actual en el cosmos, ¿qué sería lo más probable? Oh, creo que cada vez lo malogro más. ¿Cuál sería? La 5 de perfecto. Próxima B seguiría siendo el exoplaneta más cercano a la Tierra en el futuro, porque si su estrella, junto con ese planeta, ¿no? Ross 128b, la estrella Ross 128, se mantiene inmutable, o sea, no se mueve, ¿no? En su posición actual, ya no podría desplazar al que está más cerca, que es Próxima B. Lo va a desplazar porque en 75.000 años se espera, me pasan la voz, ¿cómo es eso cuando ocurra?
que como está viajando en dirección a nosotros, entonces lo va a dejar a próxima B atrás. Pero si se queda ahí, se mantiene inmutable, entonces B. Próxima vez seguiría siendo el exoplaneta más cercano a la Tierra en el futuro. A ver, les paso las claves, por favor. Primera, no, perdón. Sí, ya no. Fíjense solamente dos cosas. A ver, las ilusiones ópticas nos ayudan a desentrañar los misterios de la percepción y la cognición, el conocimiento. Pueden suceder de manera natural, hay ilusiones ópticas naturales, pero también hay otras que son creadas por efectos visuales específicos. Todo el segundo y tercer párrafo, ¿no? No se preocupen si quién es Müller, Layer, Ponzo, Ebbinghaus, Kokichi, Sugihara, que es creador de un nuevo, ¿cómo le llaman estos dibujos? En fin, estos dibujos japoneses que le usan a las generaciones nuevas, la continuación de Dragon Ball. No se preocupen, es Adelson, Joseph Yastro, porque ellos han creado desde 1892 ilusiones ópticas con figuras. Entonces hay dos tipos de ilusiones ópticas, las que pueden suceder de manera natural o las que son creadas por efectos visuales específicos, ¿no? Ahora, son las ilusiones ópticas sensaciones visuales que generan en ciertas circunstancias falsas interpretaciones de la realidad. ¿A partir de qué podemos decir eso? Nuestro mundo, tal como lo percibimos, no es un reflejo exacto de la realidad, ¿ah? Sino es fruto de la información recogida por los sentidos, o sea, las imágenes, los sonidos, el olfato, etcétera, que nuestro cerebro analiza, sintetiza, convierte e interpreta. Todo ese proceso. Ahora bien, acá está mejor explicado en la imagen. ¿Por qué vemos ilusiones ópticas? Primero, la información que capta tu retina no suele ser suficiente para reconstruir el mundo. Segundo, así que tu cerebro usa datos de experiencias previas para dibujar inferencias inconscientes. Eso implica que hayas tenido experiencias anteriores que han quedado en tu memoria. Si no has tenido experiencias, entonces no vas a poder. Tu cerebro no va a poder hacer inferencias inconscientes. Un breve paréntesis. ¿Por qué creen ustedes que se recomienda, se les suplica a los padres que a los niños los bombardeen de sensaciones? Diversos colores, diversos sonidos, diversos olores, diversos sabores, porque todo eso va a quedar en su memoria. Pero si su cuarto, el niño es gris, solo le da papilla amarilla, no quiere ni que le ponga música. Terrible. No va a tener eso con lo que él puede fabricar, ¿no es cierto? Su cerebro va a poder fabricar estas inferencias inconscientes. Tercero, en otras palabras, la percepción es una especie de apuesta sobre cómo es la realidad. Cuatro, a veces acierta, nuestro cerebro a veces se equivoca. Miren, la señora se da cuenta que ya no puede seguir, se equivocó al ir por ahí. Cinco, acá a este lado. Pero estas equivocaciones no son defectos, ojo, sino consecuencias de la inteligencia. Seis, la cognición siempre necesita ir más allá de la información dada, y para eso tiene que arriesgarse a equivocarse. Si no arriesgan jóvenes, por ejemplo, con sus respuestas, no van a avanzar en el conocimiento. Y siete, las ilusiones ópticas son un recordatorio de que tu cerebro está listo, o sea, tan inteligente, justo porque puede cometer esos errores y darse cuenta que lo que ha creído ver es una ilusión óptica.
Muy bien, les doy ahora sí las claves para terminar. 1, C de casa. 1, C de casa. Anótenlas aparte para que aprovechen. 2, C de casa también. 2, C de casa también. 3, B de bote. 3, B de bote. 4, D de dedo. 4, D de dedo. 5, A de avión. 5, A de avión. Luego viene un texto muy interesante, dialéctico, A-B, 2A, 2B, sobre clonación. Miren, ya eso significa estar en un preuniversitario, están en las previas, ¿no es cierto?, de la gran fiesta que es entrar a la universidad. Bueno, hablar de estos temas, ¿no? Clonación. Entonces, dos posiciones que difieren, no están de acuerdo respecto a ese tema. Pregunta número 1. Copien la parte, por favor, para que aprovechen el texto. C de casa, 1 C de casa. 2 A de avión, 2 A de avión. 3 B de bote, 3 B de bote. 4 E de nano, 4 E de nano. 5 D de dedo, 5 D de dedo. Y el texto en inglés que esta semana ha venido ya traducido, ¿no? Les han hecho el trabajo de traducirlo, pues tiene las siguientes respuestas, ¿no? Es un tema interesante cuando separan los dos hemisferios del cerebro que está unido, como saben, por ese, ¿cómo le llaman? Cuerpo calloso, ocurre lo que se llama, lo que se denomina el síndrome de la mano alienígena, ¿no? 1, D de dedo. 1, D de dedo. 2, C de casa. 2, C de casa. 3, A de avión. 3, A de avión. 4, B de bote. 4, B de bote. Y 5, A de avión. Y 5, A de avión. Bien, jóvenes, muchas gracias por su paciencia y buen humor. Nos vemos la próxima semana. Hay que seguir estudiando si uno quiere alcanzar sus metas. Están en la edad, ¿no? Otros están en la madurez, tienen que trabajar, no pueden decir no quiero trabajar. Y otros estamos ya por entrar muy pronto ya a la jubilación. Cada etapa tiene su encantos y sus cosas también, ¿no? Que les vaya bien, cuídense mucho. Ah, no, todavía no es el Día de la Madre, porque este domingo, el siguiente domingo, ¿no? Cuídense, un abrazo y a seguir estudiando.